Un poder llamado miedo, una forma muy diferente de atender los miedos. Durante muchas décadas se nos han enseñado muchas cosas para poder desaparecer los miedos. Y dicen, si tú desapareces tus miedos, vas a ser sumamente exitoso. Y bueno, pues yo difiero y les voy a contar por qué. Entonces empecemos con este curso. Mi nombre es Jürgen Klarich y bueno, por primera vez vamos a atender este tema tan fascinante porque gracias a los miedos eres quien eres, ¿sí? Una persona maravillosa, una persona quedada, una persona triste, una persona deprimida, una persona que avanza o una persona que se queda quieta. Entonces, bueno, una nueva óptica para entender los miedos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, pues arrancamos con este tema tan fascinante. Les voy a contar un poquito cómo veo yo los miedos. A través de la última investigación que hemos realizado nosotros, y sigue en proceso todavía, que es parte de un libro que se va a publicar el próximo año, les quiero hablar de una forma muy auténtica de lo que son los miedos. Regularmente en todo el mundo y toda la literatura, estuvimos hace poquito en la maravillosa Avenida Corrientes en Buenos Aires, que están todas las librerías ahí a la mano, que es una maravilla porque ya las librerías en el mundo están desapareciendo y en Corrientes puedes encontrar 50 librerías una tras otra, ¿no? Entonces vas a consultar todos los libros de miedos y todo eso y te das cuenta que todos los temas, ¿sí? Cuando hablan de los miedos, es cómo desaparecer los miedos. O sea, realmente es aparecer a la receta, desaparecer los miedos, ¿no? Entonces, cuanto menos miedos tengo yo, más exitoso soy. Y yo difiero totalmente con esa postura y con esa tesis. Entonces, lo que les quiero compartir es mi óptica y los avances del estudio que estamos haciendo nosotros con respecto a los miedos. Imagínense que un perro te empieza a perseguir y el perro te va a morder, y te va a morder duro. La pregunta es, ¿realmente estás pensando o estás reaccionando? Regularmente pues piensas poco y reaccionas mucho. Y ese es el problema cuando la gente está con miedo, piensa poco, reacciona mucho. Cuando reaccionas muchísimo y piensas poco, haces cosas muy equivocadas o tomas decisiones apresuradas que al final del día te afectan en tu proceso de llegar al punto que tú quieres llegar. Miren lo que dice Wikipedia, ¿no? Con respecto al miedo, ¿no? Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esa es la definición del miedo. Lo más interesante es que al final del día es una sensación. La pregunta es de dónde viene el miedo, porque hay unas personas que tienen más miedo que otras. ¿Qué creen que es lo que hace que una persona tenga más miedo que la otra? ¿Quién aquí, por ejemplo, se siente que tiene pocos miedos? ¿Tú? Dice, te voy a pasar el micrófono, por favor, habla cerca del micrófono. ¿Qué crees que hace que tú tengas menos miedos que otros? No sé si tenga menos, pero creo que depende cómo los manejo. Entonces, de chiquita era bastante miedosa, muy miedosa, y con el tiempo lo he superado y me lo he propuesto. ¿Cómo has superado los miedos? Depende del miedo, porque hay miedos que simplemente sé que son bobos, entonces los he manejado con lógica, y hay otros que los he manejado actuando y confrontando el miedo. Entonces creo que depende del tipo de miedo, pero... ¿Tu trabajo ha sido en la vida desaparecer tus miedos? No diría que desaparecer, porque creo que no han desaparecido. O sea, si me voy a los miedos, tanto bobos como no bobos, creo que de pronto todavía los tengo adentro, simplemente es la forma en cómo los veo y cómo los manejo hoy en día. Ok, listo. Bueno, ¿quién siente que yo he tenido miedo a hacer esto y por eso me he parado? ¿Alguien? Aquí muy valientes, ¿ok? ¿No? Mire, el curso de esto trata de eso, exactamente, ¿no? Donde la gente, para empezar, cuando le preguntas a la gente si tiene miedo, ¿sí? Se muere tanto de miedo que dice que no tiene miedo, ¿no? Y eso es lo más chistoso. Por eso es un tema fascinante, porque yo lo que he descubierto en mi vida es que realmente asumir que tienes miedo, ¿sí? Dejas de verte de repente, ya no pareces un héroe, un Superman o no sé, lo que sea, pero asumir que sí tienes miedos cambia toda tu forma de ver la vida. Y yo no sé si en el pasado, porque creo que ni siquiera mi modelo de pensamiento era suficiente como para analizar los miedos con profundidad, pero me queda claro que yo no he podido desaparecer miedos. Después de por lo menos ser muy consciente de esta situación, 5 o 8 años, ¿sí? No desapareció ningún miedo. La diferencia en realidad está cómo abordo el miedo y cómo veo el miedo y cómo juego con el miedo. Entonces tú me dices, Jürgen, ¿tú tienes miedo? Me muero de miedo. Es más, de repente yo soy más miedoso que todos ustedes juntos.
La pregunta es si eso es negativo o positivo. Bajo la psicología del pasado, lo que nos han dicho, eso es malo, ¿eh? Una persona muy miedosa es infeliz. Una persona muy miedosa no logra nada en la vida. ¿No les han dicho eso? Bueno, eso es lo que me han dicho a mí, eso es lo que les han dicho a ustedes. Entonces lo que yo quiero es mostrarle una óptica totalmente diferente, ¿sí?, a la regular o a la tradicional con respecto a los miedos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no debemos tener miedo a los miedos. Y eso es algo muy curioso porque regularmente toda la vida nos han enseñado a tenerle miedo a los miedos y a no hablar de los miedos o avergonzarnos de nuestros miedos. Entonces todo el mundo pareciera en el mundo que todos somos hipervalientes, ¿no? Y la verdad es que la triste realidad es que eso no tiene mucho sentido. Entonces, lo que les quiero decir acá es que hay un paradigma por detrás y el paradigma que nos han enseñado es que tú debes desaparecer los miedos si quieres ser feliz en la vida. Y mi tesis es que eso no es cierto. Y yo les voy a presentar mi tesis para que ustedes tomen sus conclusiones al final del curso para que ustedes vean probablemente de una forma muy distinta los miedos. Dependiendo tu paradigma, son tus neurotransmisores. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tus paradigmas son niega el miedo, pues arrojarás una cantidad de neurotransmisores diferentes para anularlo, desaparecerlo, olvidarlo, ignorarlo o lo que tú quieras. Pero si es todo lo contrario, si tú descubres que tu miedo, ¿sí?, te puede hacer provocar dopamina y adrenalina y tus miedos pueden ser divertidos, entonces lo más interesante es que vas a tener una cantidad de neurotransmisores muy efectivos para poder embatir a tus miedos. Entonces, lo que quiero explicarles en esta parte de la presentación es que realmente, ¿sí?, si tu autoestima es baja, los miedos son grandes. Si no te enseñan a trabajar con esos miedos grandes, entonces ahí sí estamos fritos. Y ese es un problema. Pero vamos a ponerle que ya listo. Fuiste criado de tal forma que tu autoestima está baja. Los miedos están grandes, ¿sí? Pero yo te voy a dar un tip donde un miedo puede convertirse tu mejor amigo. Entonces vamos a hacer algo. Si quieres tú, Jorge, que estás grandote, vente acá un segundito. Tú me vas a ayudar. Les voy a explicar un poquito cómo funciona esto de los miedos. Vente. Imagínate, vente aquí a lo mío. Este señor estás casi del mismo tamaño, ¿no? Pero bueno, él es mi miedo, ¿ok? Él se llama Jorge mi miedo. ¿Listo? Entonces, todos tenemos miedo. Yo tengo miedos muy grandes, así como el cigarro. Grandes y fuertes, ¿no? ¿Ok? Ese es mi miedo. Les presento mi miedo. Entonces, nosotros tenemos 3 diferentes opciones. La primera forma, que es la más común de todas, ¿sí?, es esta. Tú eres mi miedo y tú me agárrame aquí, así, pero con las dos, así bien fuerte. Así son los miedos, bien fuertes. Esto le doy créditos, esto lo aprendí en el taller de Tony Robbins, le voy a pedir prestado este pedacito porque se me hace increíble. ¿Y saben por qué es increíble? Porque esto nos lo han explicado en todos los idiomas. Pero como Tony Robbins te lo explica de una forma muy práctica y metafórica. Entonces espero que lo entendamos de esta forma. Agarra con este brazo porque tú eres un miedo bien fuerte, ¿no? Entonces tú tienes 3 opciones para operar con el miedo. La primera es ignorar al miedo. Ignorar absolutamente al miedo. ¿Sí? Lo que hace la gran mayoría de la gente. Entonces dice, yo no tengo miedo. Y ahorita le digo, ¿aquí alguien tiene miedo? No, yo no. Y todos se miraban, ¿no? No, nadie tiene miedo aquí. Todos son valientísimos, ¿no? ¿Ok? Entonces ignoran el miedo. Pero el miedo es bien fuerte. Entonces tú lo ignoras. Y tú cuando quieres avanzar, ¿qué pasa? No avanzas. Y te cuesta mucho avanzar porque te jala para atrás. Entonces siempre el miedo, tú vas a querer avanzar, pero lo ignoras. Pero es que cada vez que quieres avanzar, te jala para atrás. Esa es la primera forma. ¿Listo? Ignorar el miedo, pero el miedo está ahí y te para toda la vida. La segunda forma, ¿sí?, es decir, ¿sabes qué? Yo sé que estás ahí y me caes re mal, ¿sí? Y tú no me vas a parar. Ahí estará, me habrá pasado esto, me habrán hecho esto en la vida, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo eso, mi abuelo me hizo eso, mi comunidad me hizo eso, yo no fui a la universidad, todo, y dices, ¿sabes qué? No importa, yo estoy lleno de miedos, pues no me importa, entonces yo me voy a ir aunque tú no quieras. Entonces esto es peor aún, porque lo que haces cuando te la pasas todo el tiempo, ¿sí?, aceptando el miedo, pero peleando el miedo, entonces ¿qué pasa? Gastas el doble de energía. Entonces esto es peor que el otro. Y lamentablemente hay mucha gente en la vida que se la pasa todo el tiempo peleando contra sus miedos. Para adelante y para atrás, para el final del día no avanza. Hay una tercera forma cómo ver al miedo y cómo operar con el miedo. El miedo está ahí, ya entendiste, ahí está. Dices, ¿sabes qué? Ya me pasó esto, yo tengo miedo, no me queda otra. Pero le dices, ¿sabes qué, miedito? No me caes tan mal. Ya estás tú conmigo, ya no puedo hacer muchas cosas para cambiar eso. Invitas a tu miedo, ¿sabes qué? Caminemos juntos por la vida y hagamos la vida menos pesada. Entonces simplemente mira cómo camina.
¿Listo? Un aplauso para Jorge, por favor. Ya no peleen con sus miedos. Este curso estoy muy entusiasmado en dárselos porque a mí me ha funcionado increíble. Increíble. Y les voy a contar un pedacito de mi vida. Un pedacito de mi vida. Se llama Le tengo miedo a mi reloj. Ese es un reloj que yo ahorré mucho tiempo para comprarlo, ¿no? Es un reloj que vale mucho dinero. Mucho dinero. ¿Sí? Y ese reloj, yo fui muy orgulloso en comprarme ese reloj. Y yo compré ese reloj, pues porque como todo el mundo decía, yo quiero tener un reloj lindo, yo me merezco ese reloj lindo, yo soy exitoso, yo necesito un Panerai. Y yo durante mucho tiempo ahorré dinero y soñé con comprarme un Panerai. Es más, el día que me compré ese reloj, me faltaban $1000. Y el relojero era conocido del conocido y me dijo, sabes que Yuri, no te preocupes, llévatelo, luego me pagas los $1000. Hasta me adeudé $1000, me faltaban $1000 para comprar el reloj y yo lo quería para la Navidad. Así es como me compro mi primer reloj, carísimo. ¿Listo? Entonces yo salí con ese reloj, pues me sentía Superman, ¿no? Eso es algo que las mujeres no van a entender mucho, pero un reloj para un hombre es muy parecido que para ustedes una bolsa Louis Vuitton o una bolsa, no sé, de $1000, $2000, $3000, ¿ok? Los relojes son un símbolo de poder para el hombre, ¿sí? Regularmente los símbolos de poder para el hombre son el celular, el reloj y el carro. Esas son las tres cosas que el hombre, pues casi todos los hombres se la pasan gastando su dinero en esas cosas. Yo tenía mucho miedo porque yo tenía necesidad de mostrarle al mundo que yo era exitoso. Todos mis amigos tenían esos relojes, yo tenía que tener ese reloj. Yo tenía miedo no ser como ellos. Y yo compré ese reloj. Bueno, ese reloj estuvo en fotos mías, ¿sí? Durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver ustedes, aquí está el reloj. Aquí está el reloj, aquí está el reloj. Y además, pues si el reloj costó tanto dinero hay que sacarle el jugo, ¿no? Entonces cada foto, ¿no? Te ponías así, ¿no? Sí, es muy chistosa esa historia, ¿no? Cuando entrevisté a Robert Kiyosaki, después de la entrevista, me dice, tú y yo somos iguales. Y yo le dije, ¿por qué o qué? Me dice, tenemos el mismo reloj. Ah, no, igualito que Robert Kiyosaki. La inversión valió la pena, ¿no? Lo más chistoso es que había entrevistado a otro señor también, que es Álvaro Zúñiga, que es el dueño de un multinivel muy grande en Perú, y él tenía el mismo que yo. No, pues los tres con el mismo reloj. Bueno, no, el de Robert Kiyosaki era una edición limitada que valía como 5 veces más, ¿sí? Y nos tomamos una foto, y hay una foto en las redes donde los tres estamos orgullosos con el mismo reloj. Estamos identificados. Somos la misma tribu, ¿no? Entonces, miren qué interesante eso. Por eso compramos las cosas, porque estamos muertos de miedo de no ser parte de la tribu de los exitosos, ¿no? Entonces, si los amigos compran Lamborghinis, pues hay que tener Lamborghinis, ¿no? Si compran yates, hay que tener yates. El que no tiene yates se siente mal. Bueno, regularmente todo lo que compramos en la vida es porque tienes, ¿sí?, interés de reducir algún miedo. Entonces, vamos a ponerle que ese reloj a mí me reducía el miedo de no ser exitoso, de no ser aceptado, o lo que ustedes quieran. Bueno, vaya miedo que uno puede tener para gastarse, ¿sí?, más de $10,000 en un reloj, siendo que tú puedes agarrar tu celular y tu celular da la hora mejor que ese reloj que vale más de $10,000. ¿Por qué da mejor la hora? Pues para empezar te cambias de país, se cambia automático, o sea, nunca se retrasa. En serio, no le das, no le tienes que dar cuerda, pero el pulso y todo ese rollo, y se complica. Es un reloj, no es el más exacto del mundo, tiene sus fallitas, ¿no? Pero sí, compramos el reloj porque es un símbolo, ¿sí?, de demostración de muchas cosas y de reducción de miedo. ¿Listo? Entonces, miren qué interesante cómo es esto, ¿no? A falta de ese reloj, me empieza a ir muy bien y digo, ahora, pues Jürgen viste de negro, Jürgen tiene que tener el Panerai negro, ¿no? Entonces hay un Panerai de fibra de carbono, ¿sí?, que vale $20,000, más carito que el otro. Entonces yo fui un día a comprar el Panerai negro. Un amigo mío me debía $2,000, entonces pues dije, pago con la tarjeta de crédito 18,000, no sé, por X, Y, Z, y los otros $2,000 los doy en efectivo. Yo llevé en billetes de $50 los $2,000. Me acuerdo que estaba en la Ciudad de México, en la avenida Mazarik, en la mejor relojería. Ese reloj, encontrar ese reloj no es tan fácil porque es hecho de fibra de carbono, negro, muy complicado. Y lo tenían. Listo. Le entrego el dinero y me dice, señor Klarich, usted no puede pagar con efectivo. Ah, ¿cómo que no? No puede pagar en efectivo. Usted va, deposita ese dinero, ¿sí?,
Y ya, aquí no recibimos efectivo porque no tenemos ni dónde guardarlo. Y yo, ¿cómo puede hacerme eso usted? Pues sí, así es. Y si usted quiere el reloj, usted va enfrente al banco y usted lo deposita. Pues sabe que, señorita, no tengo tiempo para ir a depositar, ¿sí? Entonces, o usted lo va a depositar, o yo no compro el reloj. Me dice, pues qué pena, señor Clyde, no le vendo el reloj. Ya, me fui, pero despotricando, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayan perdido una venta como si estaría comprando un Swatch de $150? Bla, 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 bla. Bueno, salgo de ahí y pasa el tiempo. Y al final del día, no compro el reloj y pasan cosas en mi vida que decido yo quitarme el reloj, el que tenía, y nunca más ponérmelo. Ese reloj hoy está en una caja fuerte, lleva mucho tiempo en esa caja fuerte, y ese reloj lo reemplacé por esta pulserita. Esa pulserita costó $5, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué compré una pulserita de $5? ¿También fue por miedo? Exactamente, fue por miedo. Porque esta pulsera, si ustedes saben, aquí viene la filosofía de la fundación. Algo que me cambió la vida a mí y le ha cambiado la vida a miles. Be, think, do. ¿Qué creen que vale hoy para mí más? ¿Un reloj de miles de dólares? ¿O esta pulserita con este lema? Entonces uno podría decir, pues listo, este lema, por eso lo cambió, que esto, que el otro, bla, 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 lo que tú quieras. La pregunta es, ¿por qué yo pago $5 para ponerme esta pulserita en la muñeca? Por otro miedo. ¿Cuál es el otro miedo? ¿Sí? ¿Cuál puede ser el otro miedo? El no trascender, el no ayudar, el no creer en esta filosofía, el no darla a conocer, el que que ustedes no la conozcan, lo que tú quieras. Entonces, ¿cuántas personas al día ustedes me creen, oye, esa pulserita, ¿de qué es? No, pues la filosofía de la fundación, Be, Think, Do, porque el ser es más importante que el pensar para que luego hagas. Y la gente dice, qué interesante, ¿y dónde las venden? ¿No? Me acabo de enterar en Argentina que hay hasta reventa de $50 de pulseritas, ¿no? Cuando se acaban, porque siempre están agotadas, ¿no? Pero da risa, ¿no? Pero es porque es parte de la filosofía. Entonces yo compré esta pulsera, yo uso esta pulsera por otro miedo. Pero eso no significa que yo maté el otro miedo. Significa simplemente que el miedo se evolucionó. Y hoy el miedo me hace que yo tenga esto. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? ¿Sí? Hoy le tengo miedo a mi reloj. Yo no quiero ese reloj, no quiero que me identifiquen con ese reloj, no necesito ese reloj, no quiero ser parte de la tribu de la gente que tiene ese reloj. No ahorita, de repente mañana sí, no sé. Hoy quiero ser de la parte de los que tienen esta pulsera de $5. Pero lo que quiero que entiendan es que el miedo hace que te lo compres o que te lo quites o que compres otra pulsera. ¿Listo? Bueno, como resumen, eso hace que todos nosotros seamos quienes somos. Pensemos un poquito, por ejemplo, todos estos personajes, ¿sí? Jesús, Buda, Gandhi, Steve Jobs, Hitler, Pepe Mujica, ¿sí? Napoleón. Pregúntense ustedes si estos señores tenían miedos o no. Vamos a ponerle Napoleón, que era un valiente, un guerrero. Tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo desde que era chiquitito, ¿sí? Tenía miedo, por ejemplo, de no ser bien visto por la aristocracia parisina. Tenía miedo que no lo amen, ¿sí? Tenía miedo de no cumplirle al pueblo francés las promesas de conquista que él había hecho. Ese chiquito lo movían los miedos como no se pueden imaginar. Veamos un poquito Jesús, ¿no? ¿Cuál puede ser? Pues todos conocemos la historia de Jesús. Veamos qué miedos eran los miedos movilizadores de Jesús. No el poder, no salvarnos, ¿sí? No llevar correctamente la palabra de su Padre, ¿sí? No podernos educar o concientizarnos para lo que Él vino a la tierra. Vaya miedos. O sea, imagínate el nivel de miedos, ¿sí? ¿Sí? Que Él tenía. ¿O ustedes creen que Él no tenía miedo que no nos salvemos? Pues seguramente sí los tenía. Buda tenía miedo, ¿sí? De seguir en un palacio, ser un rico, y salió a caminar por la vida para ayudar. Gandhi, el miedo de no ver la India, ¿sí? Libre. Steve Jobs, el miedo de no sorprendernos o el miedo que no lo reconozcamos, ¿no? Hitler, pues el miedo que no le hagan caso o el miedo que lo vuelvan a maltratar.
Un niño fue maltratado desde muy chico, durísimo, el papá lo golpeaba, pues él decidió hacerle a todos los judíos lo mismo que le hacían a él. ¿Sí? El miedo que él vuelva a ser abusado, pues puede haber sido un miedo. Pepe Mujica, el miedo de no ser congruente. De repente, son miedos totalmente diferentes. El miedo de ese señor, estuvimos con él la semana pasada, vive en una chacra, en una casa de 80 metros cuadrados. La casa no vale ni $15,000. O sea, de repente su miedo, no lo sé, su miedo es no ser congruente con su filosofía, con su promesa, con su revolución. Y cuando le preguntamos, ¿sí, don Pepe, ¿por qué usted no tuvo hijos? ¿Qué creen que respondió? Mis hijos fueron mi propia revolución. Y le digo, ¿y su esposa estaba de acuerdo? Sí, porque ella tiene la misma promesa o el mismo sueño. ¿Sí? Entonces es congruente en todos los aspectos. De repente su miedo más grande es no ser congruente, lo que lamentablemente los presidentes o expresidentes de Latinoamérica han demostrado que muy pocos son congruentes con lo que dicen, con lo que piensan y con lo que hacen, ¿no? Y bueno, Napoleón decía que solo hay dos palancas que mueven a los hombres, el miedo y el interés, ¿no? Y al final del día, les digo honestamente, mi conclusión es que hay solamente una palanca, ¿no? El miedo. Entonces, este curso es para que ustedes empiecen a entender que podemos disfrutar los miedos y podemos ser muy felices junto a nuestros miedos y beneficiarnos de los miedos. Miren qué interesante los miedos, y esto es desde temprana edad hasta ya una edad adulta, todos los miedos que se nos van poniendo en el camino, ¿no? El miedo de no ser aceptado, ¿no? Ese es el primero, ¿no? El colegio, que no te acepten, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos usar eso a favor o en contras? Yo les voy a contar una historia muy rápida. Yo llegué a los 19 años a una ciudad muy elitista, muy snob, que se llama Guadalajara, México. Cuando yo llegué a Guadalajara, el círculo ese elitista, la alta sociedad, era pequeño. Pues por cuestiones de la vida yo me enamoré de una chica, ¿sí? Llevaba un mes en Guadalajara y me enamoré de la chica más conocida de ese círculo. ¿Saben lo duro que fue para mí? Que era prácticamente imposible salir con ella porque simplemente yo no pertenecía a ese country club, a esa sociedad, a ese círculo. ¿El miedo cuál era? El miedo era no ser aceptado. Miren qué interesante cómo son las cosas movilizadas en la vida y yo las voy descubriendo hasta el día de hoy. Yo tenía mucho miedo de no poder estar con ella. Me encantaba esa chica, ¿sí? Y ella me daba entrada, pero era con límite porque se complicaba con toda su familia y toda la sociedad. Y bueno, pareciera que estaríamos en el siglo XVIII, pero así era México hace 30 años atrás. Miren qué interesante esto. El miedo a no ser aceptado, ¿sí? Para conocer a esa chica. Gracias a ese miedo, yo hice una revista social en Guadalajara que al día de hoy la gente la conoce, ¿sí? Se llama Ragazzi. Y si hay mucha gente transmitiendo, que está en la transmisión en vivo, se van a acordar de esa revista. Esa revista se convirtió en la revista de sociedad número 1 de esa ciudad. Después de 2 años de esta historia que les estoy contando ahorita, el que decidía quién entraba a la fiesta o no, quién entraba a los mejores lugares o no, era yo. La pregunta es, ¿por qué hice esa revista? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Sí? Pues ser parte de esa sociedad. No fue decirle a alguien no afuera, porque a mí no me gustaba hacerle lo mismo, ¿sí? Que me hacían a mí. Porque como yo no era nadie, pues de repente yo no tenía acceso a esas cosas. Y fue todo lo contrario. Obviamente no eran fiestas tan famosas y tan grandes, fiestas hasta de 2,000 personas, que pues era imposible técnicamente que puedan entrar todos, ¿no? Pero lo más interesante es que si yo no hubiese tenido el miedo de no ser aceptado, nunca hubiese hecho esa revista. Jamás. O sea, el motivador número 1, yo decía que era para hacer negocio, que era un buen negocio, que era muy interesante esa revista, pero técnicamente el miedo que provocó que yo haga ese emprendimiento fue eso. Entonces, para la gente que tiene miedo a emprender, yo le pregunto, ¿realmente estás claro cuál es tu miedo? Porque realmente si tienes un miedo y juegas con ese miedo, de repente ese miedo, en vez de pararte, ese miedo te puede activar a hacer un gran emprendimiento. Para no hacerle la historia larga, esa revista la vendí en miles y miles de dólares. Me compré mi primer carro Mercedes-Benz, mi primera casa, hice mi primera empresa formal, una empresa con 30 empleados, con ese dinero. Miren lo que me dejó ese miedo.
me dejó todas esas cosas, además de una satisfacción increíble, porque esa revista en solamente 2 años se convirtió en la revista de la alta sociedad, de la juventud y de los universitarios de todo Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo? ¿La chica? La chica es una larga historia, pero... dice la chica. Es una larga historia. Salí con ella, pero bueno, uno nunca sabe, pero el papá al final del día la mandó a estudiar a París. Sí, yo no sé si me la desaparecieron, ¿no? Pero bueno, así es la vida y bueno, es muy amiga mía ahora. Y es muy interesante ver las reacciones de los hermanos y de su círculo cercano cuando nos vemos, ¿no? Entonces, muy interesante porque todos sabían esta historia tipo Romeo y Julieta, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, pero los papás eran como del siglo XVIII. Bueno, el miedo al sexo opuesto, ¿no? ¿Cuál es el miedo al sexo opuesto? Pues de ser rechazado. O ya fuimos rechazados, entonces tenemos pavor que nos vuelvan a rechazar. Entonces, todo el tiempo te estás negando la posibilidad de tener una pareja maravillosa, o por ejemplo hay mujeres que dicen, no, yo ya intenté mucho, yo ya no voy a intentar más, prefiero estar sola que mal acompañada y no quiero intentar más con nadie. Entonces, en el miedo, en el amor, por ejemplo, es bien interesante entender esto. El miedo te hace casarte feliz porque tienes miedo a estar solo, pero también el miedo hace que rechaces al sexo opuesto y decidas, prefiero estar sola que mal acompañada, yo no me meto en problemas y me paralizo. Entonces la pregunta es, ¿realmente por qué nos casamos? Y la respuesta es que nos casamos en la medida que la persona, nuestra pareja, pueda cubrir los miedos que nosotros no podemos cubrir. Es como una sociedad biológica, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que yo soy sumamente extrovertido, entonces probablemente me puede gustar el polo opuesto, que es la introvertida, porque eso compensa. Vamos a ponerle que yo tengo una familia sumamente disfuncional y ella tiene una familia hermosa. Yo tengo miedo que mi hijo no tenga una familia hermosa, funcional. Entonces, ¿con quién me caso? Con la que me puede dar la familia funcional. Tengo miedo a tener una familia disfuncional. Vamos a ponerle que tengo pavor porque sufrí muchísimo, yo no tengo dinero y sufrí mucho en la pobreza de mi familia. ¿Sí? ¿Cuál es mi miedo? ¿Sí? No tener dinero. ¿Con quién me caso? Con la persona que tiene dinero. Y normalmente, nunca nos hemos hecho la pregunta, pero regularmente nos casamos con la persona que nos puede reducir la mayor cantidad de miedos posible. Por eso el matrimonio es sumamente difícil, porque a través de los años, ¿sí? Los miedos van cambiando. Nos vamos transformando y los miedos se transforman. Entonces tu pareja te puede cubrir todos los miedos en este momento, pero quién sabe si en 3 años. Por eso estar 20 años casados es un reto, porque conoces una colección de miedos nuevos y se cambian, son verdes, son naranjas, son rojos, son amarillos y van cambiando constantemente. Y en la medida que la pareja tiene la intención, el conocimiento y el amor para adaptarse a los nuevos miedos, la nueva colección de miedos que vienen ahora en estos próximos 3 años o 7 años como dicen, entonces el matrimonio sigue. Listo, el miedo a la verdad, ¿no? Por eso mientes. ¿Por qué mentimos? Tenemos miedo a la verdad. Porque tenemos miedo a lo que nos puede provocar la verdad, ¿sí? Pero de repente tú puedes entender que tu miedo te puede ayudar a ser una persona diferente y que te niegues a hacer eso y dices, ¿sabes qué? No le voy a tener miedo más a esto y por eso te digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser tu amigo y se acabó y no nos vemos más, ¿sí? Y de repente eso te hace una mejor persona o de repente eso te podría hacer más feliz, ¿sí? El miedo de ser, el miedo al fracaso, la gente tiene pavor al fracaso, pero lo más interesante y después de todos esos años de análisis es que también la gente tiene un miedo impresionante al éxito, pues la gente no sabe eso y no entiende eso y no asume eso. Pero así como te puede dar miedo el fracaso, también te puede dar miedo el éxito, ¿no? Por eso la gente dice, no, prefiero ser pobre pero feliz. Ese es un miedo al éxito, ¿no? ¿Acaso no se puede ser rico o feliz? Sí se puede, pues tienes miedo a ser exitoso, a ser feliz y a ser rico. No, pues entonces no va a ser fácil, ¿no? El miedo a cambiar por el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Porque cambiar requiere mucho sacrificio, mucho desgaste de energía. El miedo a ser pobre, pero también, ¿sí? Miedo al dinero. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de ese problema de por tener miedo al dinero simplemente no nos alejamos al dinero? Así como tienes miedo al amor, te alejas al amor. Lo mismo es el dinero. Tienes miedo al dinero, te alejas al dinero. El miedo a ser diferente y ser rechazado, ¿no? Entonces por eso todos vestimos, bueno, no yo, pero la gran mayoría viste igual. ¿Por qué vestimos o por qué visten igual? El miedo de no ser aceptado, ¿sí? Como una persona decente que vistes. Les cuento, el fin de semana mi mamá me decía, mi amor, yo no sé de dónde has sacado esa moda, ¿no? ¿Sí? No me gusta para nada, ¿no? Y me critica todo el tiempo, ¿no?
Y le digo, mamá, ¿y por qué no le gustan mis pantalones? Tienen como 14 bolsillos, ¿no? Y mis calcetines púrpura, ¿no le gusta? Y me dice, no, no me gusta. ¿Por qué no te compras unos pantalones Dockers beige como ese señor que está pasando, que se ve tan bien vestido, ¿no? Y una camisita polo de rayitas, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra el que tiene Dockers beige y polo de rayas, pero él compra esa ropa por miedo a no ser parte del círculo gerencial, que usan todos, se uniforman igual. Y yo visto así porque yo tengo miedo a ser igual o ser como él. Porque yo trato de ser exactamente lo contrario a él. Pero yo visto así por un miedo. Y él viste así por otro miedo. Y ustedes visten así por otro miedo. ¿Ok? El miedo a no lograr, el miedo a las consecuencias para lograr y el miedo al miedo. ¿Sí? Entonces esto pues es una colección de miedos increíbles por todo el tiempo. Busca las herramientas necesarias para cambiar este jueguito con los miedos. ¿Cuántos tipos de miedos existen? Miren esto. Yo divido en 3 miedos. El primero, el segundo y el tercero. El miedo paralizador. ¿Ok? Este es, por ejemplo, un miedo que le pasa mucho a la gente que quiere emprender, ¿no? Entonces tú eres un empleado corporativo, un excelente empleado corporativo, te va bien, te ganas $150,000 anuales, muy buenos, ¿sí? Muy buenos, muy cómodos, ya sabes la cotidianidad, llegas 9 de la mañana, sales 6 de la tarde, tu jefe es el mismo hace 6 años, más o menos todo es lo mismo, entonces tú estás bien, entonces no hay miedo, estás cómodo, ¿ok? Hay poco miedo. Entonces alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Emprendamos. Salte de esa empresa y pongamos una panadería. Tú siempre has soñado poner una panadería y te encanta y haces un pan delicioso. Vamos a poner una panadería. Y él empieza a temblar y empieza a asustarse de miedo. ¿Por qué? Porque sabe que va a traer consigo una cantidad de riesgo, consecuencias, pérdida de energía, desgaste, estrés excesivo, todo. Entonces el miedo se hace gigante. Entonces, vamos a ponerle que su sueño de ser panadero y tener su panadería es de este tamaño el sueño. ¿Listo? Y el miedo es de este tamaño. ¿Ok? Entonces, esto significa que si la diferencia entre el sueño y el miedo es casi el triple, no va a ser nunca nada. Pero ¿qué tal si ponemos una tercera variable en el juego? Pongamos una tercera variable en el juego. ¿Sí? El miedo de no tener tiempo para mis hijos. El miedo de ser un esclavo corporativo. El miedo de morirme sin hacer lo que yo más amo hacer. El miedo de no encontrar mi vocación real. ¿Listo? Entonces, vamos a poner, ok, listo, eso es un miedo. Pero como aquí hay una cosa que se llama comodidad, centro de confort, es de ese tamaño. Entonces, este otro miedo de no ser feliz, libertad, niños, vamos a ponerle que este miedo es de este tamaño. Esa es la segunda opción del miedo. Y esto técnicamente, esto es lo que hace que él nunca sea panadero. Porque este miedo es de ese tamaño. Pero ¿cómo verían ustedes que por primera vez en tu vida, el miedo más importante en tu vida es no ser? El miedo más importante en tu vida es seguir siendo esclavo. El miedo más importante en tu vida es no poder llegar a tu casa y que tu bebé de 3 años esté despierto, porque tú llegas a las 9:30 y el bebé se duerme a las 9. Y el miedo va creciendo y ¿sabes qué? Yo tengo miedo a seguir viviendo de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que este miedo lo van a hacer más grande ustedes. Y eso es lo que les quiero enseñar hoy. Cómo tú puedes acrecentar un miedo y te puede convenir. Todos los que hemos emprendido es que estamos cagados de miedo de no ser nadie en la vida. Estamos cagados de miedo de no ser libres. Estamos cagados de miedo de no ser dueños de nuestro tiempo. O estamos cagados de miedo de no lograr el dinero que requerimos para nuestros proyectos de vida. ¿Sí? Entonces, ahora yo te voy a invitar que ese miedo paralizador, en vez de ser de este tamaño, tú lo aumentes, lo exageres y lo hagas de este tamaño. El momento que tú hagas tu miedo de este tamaño, porque empiezas a entender que te conviene acrecentar ese miedo, entonces en ese momento tú vas a reemplazar este miedo. Y eso es lo que lo estoy invitando a hacer. ¿Ok? El miedo paralizador te va a parar a hacer algo en la vida. ¿Sí? El confort te va a tener atrapado. Y es ahí que si tú no tienes mucho miedo, porque el que se queda infeliz trabajando como empleado, porque yo creo que es maravilloso ser empleado, ¿sí? Y bendito sean los maravillosos empleados, porque si no fuera por ellos, nosotros no podríamos emprender.
Entonces yo, pues benditos empleados, ¿sí? Siempre y cuando sean felices, ¿no? Pues lo que no es justo es que por falta de miedo se queden ahí. No me van a creer, y yo tengo muchos colaboradores que yo les digo, ¿no? Yo les digo, ¿y tú no tienes miedo en dejar de comprarte una casa? ¿O tú no tienes miedo de no mandar a tu hijo a la universidad que tú soñaras ir? ¿O tú no tienes miedo, ¿sí?, de nunca estar con tu familia? O sea, hay casos que conviene acrecentarles los miedos para que se puedan animar. Y de eso trata este curso, de que ustedes vean los miedos con una óptica totalmente diferente. El segundo miedo es el miedo distractor. ¿Cuál es ese miedo? El que simplemente te está distrayendo todo el tiempo, pero no es tan grande ni es tan importante que te distrae, ¿sí?, pero no te hace hacer nada, ¿no? Entonces vamos a ponerle que tú ya decides emprender y ya estás emprendiendo con un amigo que pasa mucho y él empieza a emprender por fuera y tú por dentro, ¿sí? Y ya te vas a brincar y aparece un nuevo miedo. No, es que ahora el niño necesita ir a la universidad y ahora me va a costar un poco más la universidad y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces ese miedo distractor no te paraliza a emprender, pero sí te paraliza a brincarte una vez para enfocarte todo el tiempo en ese emprendimiento. Entonces dice, cuando las cosas estén mejor, me brinco. O cuando el negocio ya haya crecido más, me brinco. ¿Saben qué pasa en esos casos regularmente? Cuando el negocio es demasiado grande, cuando ya quieres brincar tú, tu socio que quedó fuera o el que estuvo ahí todo el día, te dice, ¿sabes qué? Qué pena, papito, ¿no? Pero ¿sabes qué? O yo sigo por mi lado, o tú brinca y te dejo el negocio y te lo vendo, pero ¿sabes qué? Y pasa muy seguido esas cosas. Pero es porque hay un miedo distractor que te hace venir y regresar. Te estás animando, pero no estás haciéndolo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque esas son como llamaradas, así que van saliendo, pero no son contundentes. Y el otro es el miedo movilizador. El miedo movilizador, el más importante es el be que decimos aquí, ¿no? El ser, ¿no? Que dices, yo decidí hoy ser una persona más feliz, ser más exitoso, ser más libre, ¿sí? Ser más familiar, ser menos estresado, ser mejor persona, ¿sí? Entonces, ese miedo, si tú no tienes miedo a ser una gran persona, no vas a hacer nada para ser una gran persona. Porque ser una gran persona te roba mucha energía, demasiada energía. Y esa es como la parte linda, la parte linda de este tema, es que también la gente que decide meterle muy duro a su desarrollo del ser, es porque estamos muy asustados también. Y se los digo honestamente, yo un día yo estaba en medio de una conferencia y había como 800 personas ahí y me iba a ganar un dineral en esa conferencia. Y yo veía a toda esa gente y yo les enseñaba a mercadear duro, ¿no? Con neuromarketing, muy, muy duro, ¿no? Hoy neuroventas es duro, pero nada que ver con lo duro que era el neuromarketing. Eso era cómo darle a la gente una ametralladora para realmente cazar clientes todos los días con mucha agresividad, ¿no? De forma muy ética, pero muy agresiva. Y yo decía, pensándola bien, no me interesa ser reconocido por esto. No me interesa. No me interesa que yo me muera y diga, no, ese es el que le enseñaba a vender a la gente, ¿sí? Y miren qué interesante lo que pasó y lo que yo descubrí. Mi miedo se volvió tan grande, porque mi primer miedo era que la gente no fuera a mis conferencias. Mi segundo miedo era que a la gente no le gustara lo que yo dijera en las conferencias, pero esos eran miedos que ya estaban como que desvanecidos, lo que ya me iba muy bien. Pero empezó a llegar un miedo más imponente que los otros dos, que era el miedo de ser simplemente reconocido, simplemente por enseñarle a la gente a vender. Y por eso hice una carta que decía que yo no quería llegar con San Pedro para decirle, cuando él me iba a preguntar, ¿y tú a qué te dedicabas en la tierra? No, pues yo me dedicaba a enseñarle a la gente a vender. Y por eso decidí seguir por una línea diferente. Siendo que la mejor línea es la de ventas, y esa es la que mejor dinero deja, pero no necesariamente la que deja más satisfacción. Y ahí es donde yo descubrí, ¿sí?, por error, por mis miedos, mi vocación real. Ese es el segundo tema que les quiero hablar. La gente, por no entender sus miedos, no descubre su vocación real, no descubre su pasión real. Y eso es bien interesante porque en la medida que tú puedes dejar de tenerle miedo a tus miedos y empezar a jugar, descubrirlos, ¿sí?, desvestirlos, ¿sí?, hablar con ellos, entenderte con ellos, puedes descubrir para qué llegaste a este mundo. Y es así que mi miedo se volvió más grande, el no hacer nada en esta vida, más que enseñarle a la gente a vender, que el otro miedo. Y es por eso que yo giré.
yo giré a desarrollar el ser y así es que nace Via Lab. Entonces, técnicamente, Via Lab, la fundación donde están viendo esta transmisión, y esta que es su casa, porque es una fundación sin fines de lucro, esta fundación se hizo por el miedo que yo tenía, ¿sí?, de no ayudarle a la gente. Y esta fue mi aportación para ayudarle a la gente, y por eso hay 3 millones de personas que estudian gratis en esta fundación, ¿no? Entonces, miren qué interesante, cómo en mi vida, ¿sí?, en mi vida, la revista que yo hice, porque vamos a hablar de emprendimiento, porque es bien interesante esto, ¿no? La revista que yo hice, la agencia de publicidad que yo hice, que cuando la hicimos decíamos, qué miedo no ser la mejor agencia de publicidad de Guadalajara. 2 años después era la agencia de publicidad más grande de Guadalajara y la que más facturaba. Ese miedo tan impresionante que teníamos de no ser exitosos hizo esa agencia de publicidad tan grande. Luego el miedo de no tener una familia divina, ¿no? ¿Sí? Perfecta, de libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese miedo hizo que yo me case, ¿sí? Y así te vas yendo en la vida y vas haciendo las cosas, ¿no? El miedo, por ejemplo, de que nos secuestraran en México, porque había una época que secuestraba muchísimo México y por eso decidimos irnos a vivir a San Diego, California. Ese miedo, ¿sí?, que es un miedo movilizador, bueno, tengo miedo que me secuestren, vámonos a San Diego. Ya habían secuestrado a mi cuñado, dijimos, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo siguiente, vamos. Ese miedo me lleva a San Diego, ¿sí? Pero cuando llegamos a San Diego, el miedo de no ser exitoso en los Estados Unidos. Entonces le apostamos todos Estados Unidos por el miedo de no ser exitoso en Estados Unidos y perdemos todo. Y nos quedamos en la calle. ¿Listo? Me divorcio y digo, ¿sabes qué? ¿Qué miedo volverse a casar? No me pienso casar de nuevo. No me pienso volver a casar de nuevo. Y luego descubro que yo tengo mucho miedo a vivir solo. Tengo miedo a morirme solo. ¿Sí? Entonces, otro miedo hace que yo empiece a abrir los ojos con la posibilidad remota que yo me vuelva a casar. Y luego te casas por el miedo a estar solo o el miedo a no compartir. O después conoces una chica maravillosa como la mujer que yo conocí, el miedo de no poder tenerla al lado mío toda la vida. ¿Sí? Ese mismo miedo, la posibilidad de no tenerla al lado mío toda la vida, o el miedo de que yo no sea una mejor persona porque ella me enseña a ser una mejor persona, hace que yo era el tipo más negado en casarme, me caso, el más negado en tener hijos de nuevo y ahorita tiene una bebé de 5 meses en su estómago. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, el miedo. El miedo. Entonces, un máximo miedo era, sabes que yo no voy a tener más hijos en mi vida. ¿Para qué? Ya tengo 2. Ya van de salida. Ese es un miedo. ¿Miedo qué? Paralizador. Miedo movilizador. ¿Sí? Los hijos te hacen mejor persona. ¿Sí? De repente ella va a querer tener un bebé y de repente si yo no se lo quiero dar, de repente se va. El miedo que se vaya. O sea, ese es un miedo movilizador. Dice, ¿sabes qué? Soy feliz. Estoy en un gran momento. Me da risa, ¿no? Mis amigos me dicen, oye, qué flojera, a los 48 años vas a estar cambiando pañales. Le digo, qué maravilla, porque cuando yo tenía 25 años me daba flojera cambiar los pañales, ahora se me va a hacer una aventura y tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, es como lo ves tú, pero es el miedo que tú tengas para reaccionar. Listo. Entonces, tenemos todos los miedos, busquen las herramientas necesarias para hablar con eso y yo les voy a dar 10 tips para que empiecen a jugar con sus miedos. Cosas que yo he usado en mi vida y ahora las estoy probando con un equipo de gente para ver realmente si esto opera y funciona de la misma forma en la mente de ustedes. ¿Ok? Lo primero que tienes que hacer es descubrir tus miedos. Ser muy consciente qué es el miedo que tienes. ¿Cuál es el miedo que tienes en la vida? Muy pocas veces, como los miedos nos dan miedo, no hablamos con los miedos, no nos ponemos a pensar, ¿a qué tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo de no ser en la vida? ¿A qué tengo miedo de no hacer antes de morirme? ¿Sí? Entonces empiezas a descubrir unas cosas increíbles, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con mis miedos y yo tengo mucho miedo de, por ejemplo, el que mis hijos se vayan y no compartan con su nueva hermanita, porque ellos van de salir de estudiar y ella va de llegada al mundo, ¿no? Entonces ellos se van a Nueva York, ellos van a Corea, hay un miedo. Entonces ese miedo me va a dar la posibilidad, si yo entiendo ese miedo, me da la posibilidad de analizar una estrategia, algo que nos puede unir. Entonces, pues ya estamos viendo qué cosas podemos hacer para vernos 4 veces al año con mucha intensidad, una semana, para que ellos puedan convivir, para que se conozcan, como se conocieron los 2 primeros hermanos. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. Si tú no juegas con tus miedos y no descubres tus miedos, no vas a poder enfrentarlos o trabajar de la mano de ellos. Por eso es tan importante
sentarse y analizarlos. Ahora, hay gente que está tan asustada de sus miedos que no puede ni siquiera descubrirlos, le da pavor descubrirlos. Hay una terapia que se llama respiración holotrópica, para que busquen ahí en el internet, la gente que está conectada a distancia, a través de respiración holotrópica, ustedes pueden investigar sus miedos más ocultos que se pueden imaginar. No saben los miedos que he descubierto en mi vida simplemente con respiración holotrópica. Porque son cosas que están en el subconsciente o en el inconsciente que están totalmente bloqueadas y te da pavor porque ya está esa... Imagínate que es una cloaca bien tapada y te da miedo destaparla, no sabes si va a salir una cucaracha ahí o una cosa fea, ¿no? ¿Sí? Pero con respiración holotrópica, yo no tengo que ser valiente para hacer esas cosas, ¿no? Pero empiezas a ver cosas que no veías. ¿Cuáles son tus verdaderos miedos? Pero si no, traten de ser duros consigo mismo y sin miedo a los miedos y ser bien valientes y en la noche llegan y hagan un listado o empiecen a hacerlo desde ahorita. ¿Cuáles son tus miedos más impresionantes a corto, mediano y largo plazo? Por ejemplo, algo que un nuevo miedo que tengo yo es decepcionar a mis fans, ¿no? Porque es una nueva compromiso. Así como ustedes tienen de repente el compromiso con sus hijos, ¿sí? Yo tengo ese compromiso más el de mi familia, más el de mis fans. Es como si tuvieras una familia ampliada grande y dices, yo no le puedo quedar mal a la gente, no le puedo quedar mal, ¿sí? Entonces uno trabaja durísimo por el desarrollo del ser. Porque si yo no estoy preparado para lo que se viene en los próximos 3 años, ¿sí? Yo tengo pavor de quedarle mal a la gente que me sigue. Pavor, son millones, o sea, estoy asustado. Pero miren qué interesante, lo asumo, lo acepto y yo digo, ¿sabes qué? Qué maravilla. Gracias a ese miedo yo puedo ser una persona mucho mejor. Yo creo que todavía me falta demasiado. Pero ese miedo está haciendo que yo trabaje durísimo y me entrene durísimo y con los mejores para estar preparado todo el tiempo para lo que se va a venir en los próximos 3 años, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Sí? Si quieres nomás con el micrófono. En esta línea de lo que son los miedos, ¿cómo le quitas el efecto del resultado? Sí, porque yo tengo un miedo al fracaso terrible, en efecto fracasé, he fracasado 356 veces, eso me afecta. ¿Cómo le quito yo el efecto? Ok, ando con mi miedo, pero hay un efecto. Sí. ¿Cómo supero ya. Te lo voy a decir, ya te lo dije atrás, pero te lo voy a repetir porque esa es la parte más importante que quiero que entiendan. Tú tuviste una situación, fracasaste. ¿Fue un emprendimiento? Lo pongo como ejemplo, en realidad no. Ok, bueno, todos hemos fracasado. Es que ese es el problema. Para empezar, el que tiene miedo al fracaso nunca va a ser exitoso. En serio, no saben. No saben en serio cómo hasta de repente yo pienso en el fracaso y me entusiasma muchísimo la reinvención. ¿Sí? Porque siempre que he fracasado, me he reinventado. Y siempre me he convertido un poquito mejor persona después del fracaso y un poquito más exitoso después del fracaso. Ok, pues vamos a poner el ejemplo. Yo quiero emprender, yo emprendí, fracasé, me quebré, perdí la casa, todo. ¿Listo? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Qué miedo volver a emprender. No voy a emprender. ¿Listo? Entonces lo que tú tienes que hacer es inventarte, ¿sí? Un monstruo más grande que este. Más grande que este. Y ese es lo divertido de esto. Entonces, el monstruo más grande de eso dice, oye, sí, pero si yo no emprendo, yo nunca voy a poder mandar a mi hijo, digamos, a Harvard. ¿Sí? Yo nunca voy a poder comprarle la casa a mi mamá, que eso es mi sueño. Qué miedo incumplirle a mi mamá, lleva 10 años esperándome. ¿Sí? Entonces, este monstruito lo tienes que hacer grande. Cuando este monstruo sea más grande que este y te empieza a divertir con este juego, ¿sí? Te vas a reír de este. Si no agarras esa actitud de juego, de que tú estás construyendo tu propio monstruo, te vas a quedar en casa. Si eres feliz, no hay problema. Pero es que realmente tienes que preguntarte cuál es tu miedo. Si tu miedo es no poderle cumplir a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, yo no sé. Tú mismo tienes que acrecentar el miedo para que este miedo se vuelva el doble de grande que el otro. Porque el otro es un miedo, además, disfrazado de una zona de confort. Entonces uno dice, puta madre, Yuri, y ahora sí me va a meter ese problema, tengo unos miedos gigantes y ahora todavía quiere que me haga unos más grandes. ¿Saben qué? Es que tú tienes miedo a tus miedos. Cuando tú te ríes de tus miedos, me entiendes. O sea, yo estoy asustado, muy asustado, estoy muy asustado, ¿sí? Con muchas cosas en mi vida.
muy asustado de la nueva etapa que me va a traer mi nueva bebé, Isabela, ¿no? ¿Sí? Pero ese es mi miedo. Pues yo me hago un monstruo más grande, digo, yo tengo el monstruo de no ser el papá más maravilloso y todavía mejor papá que el que fui en la primera etapa. Ese es mi miedo gigante. Entonces eso lo acrecento y este monstruo grandote se come al otro. Y desaparece el otro miedo. Y ese miedo te hace mejor persona. Por eso es tan fascinante, señores. Esto lo pueden llevar a ustedes hasta el escenario que ustedes quieren. Si ustedes se ponen a pensar la gente como por ejemplo Pablo Escobar, el miedo que tenía él de no ser nadie, el miedo que no fuera importante, el miedo que él tenía de no ser presidente de Colombia, él soñaba, o sea, él soñaba mucho más ser presidente de Colombia que ser narcotraficante. Ese era su vehículo, ¿sí? Entonces, ese miedo te puede llevar por un camino maravilloso, un camino desastroso. Si él hubiese tenido miedo, Pablo Escobar, a ser una mala persona, y ese monstruo hubiese sido muy, muy grande, que no lo tenía, pues no hubiese hecho todo lo que hizo. Entonces, señores, los grandes hombres de la historia nunca han hablado con esta claridad con respecto a los miedos. Y la verdad es que esto se vuelve fascinante porque en la medida que podamos construirnos de forma positiva nuestros propios miedos, alimentarlos como un cachorro para que se coma el otro miedo que no te convenga. Señores, yo llevo 3 años haciéndolo, ¿no? Todos los días de mi vida, ¿no? Todos los días de la vida. Y no saben el desestrés que tengo ahorita. El desestrés. O sea, no saben cómo esto se puede volver tan movilizador en tu vida. Es impresionante. Y lo más chistoso es que luego tus miedos cotidianos te dan risa. Entonces, técnicamente, cada vez sientes menos miedo. Sigues teniendo miedos, pero cada vez sientes menos miedo. Listo. Número 2, capacítate para reducir y empoderarte a través de tus miedos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué digo capacítate? Porque eso no es tan sencillo como construir un miedo gigante y después no tener herramientas para poder atender ese miedo. Entonces, por ejemplo, yo tengo miedo de quedarle mal, ¿sí? Quedarle mal a mis fans. Tengo un triple compromiso. Antes nomás eran mis hijos, mi familia, y ahora es como otra familia más, mi familia extendida. Y hay un momento que yo no sé quién me da más miedo, si quedarle mal a mis hijos o quedarle mal a mis fans. ¿Ok? Pero esto me obliga a que yo me entrene. Yo, con el desarrollo del ser que yo tenía antes, con la forma que yo era antes, con la gente que yo frecuentaba antes, con lo que yo leía antes, con la forma que yo veía el dinero antes, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy capacitando profundamente para poder cumplir con ese nuevo monstruo que se llama no quedarle mal a mi gente. No dejar de ser congruente con lo que prometo, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy más obligado que nunca y nunca en mi vida me he entrenado más, he estudiado más, he leído más que en estas épocas. ¿Por qué? Estoy muerto de miedo. ¿Ok? Listo. 3. Sé auténtico, despreocúpate del sistema. Este es bien interesante porque miren cómo está funcionando. Ustedes han escuchado ya del documental, un sistema, sí, un crimen llamado educación. ¿Ok? Ese es un documental creado que va en contra del sistema. Porque lo que hemos descubierto nosotros en esa tesis es que el sistema educativo está hecho para que te llenes de miedos y seas un perfecto, mediocre empleado sin aspiraciones. Entonces, nos enseñan a todos lo mismo, nos educan igual, nos hacen pensar igual y nos dicen que éxito en la vida es estudiar, ¿sí? Ir a la universidad, sacar un título, conseguir un buen trabajo, casarte y tener hijos. Y eso quedó, entre comillas, en esta década. La pregunta es, ¿realmente eso es felicidad? Entonces, lamentablemente, las anteriores generaciones quedaron ya atrapadas en un sistema. La pregunta es, las nuevas generaciones, por ejemplo, Isabela, ¿qué va a pasar? ¿En qué generación van a ser ella? Donde el paradigma es uno totalmente diferente. Pero le voy a decir una cosa, algo que tienen que tener mucho cuidado, porque sus hijos están dentro del sistema educativo y ustedes son parte del sistema educativo, porque ese es nuestro paradigma, ¿sí? Es el miedo que nos ha metido el sistema, ¿no? Es el miedo. Si no tienes casa, no eres feliz. Si no tienes carro, eres fracasado. O sea, todo eso es un sistema de educación, no nomás del colegio, de la universidad, de un sistema social. Es un sistema gigante y todos estamos metidos dentro de ese juego. Y eso es muy divertido
Porque en la medida que tú estás metido en el juego del sistema, sales al mundo, el mundo es diferente, el mundo está en contra del sistema, opera diferente al sistema, los miedos se vuelven gigantes. Gigantes, y ya no entiendes nada. No entiendes nada. Entonces lo que les va a ayudar muchísimo es para embatir los miedos, es dejen de pensar como el sistema. Todo lo contrario, gran oportunidad, gran oportunidad. El sistema es tan patético y tan retrógrado y tan retrasado, ¿sí?, que esa es la gran oportunidad. La gran oportunidad es, ya conocemos el sistema, ya sabemos cómo funciona. Es cómo te sales del sistema y juegas en contra del sistema. Y ese es el beneficio. Todos los que están en contra del sistema y todos los que juegan en contra del sistema son los que están creando el nuevo sistema. Por ejemplo, Elon Musk, Tesla. ¿Sí? Si él pensara como el sistema, ¿sí?, entonces, si no fuera Elon Musk el de Tesla, él está en contra de un sistema, en contra de los carros de gasolina, está en contra de un mundo contaminado y hace un carro eléctrico. Se adelanta 20 años al resto de la gente que estaba dentro del sistema. ¿Ok? Miren lo que le estoy diciendo. La gran oportunidad de conocer el sistema para luego irse en contra del sistema. Como decía David Carson, ¿no?, un gran famoso diseñador gráfico de California, ¿no?, decía, primero hay que aprender las reglas para luego romperlas, inventar las tuyas, ¿no? Y eso es muy sabio, pero hay que aprender las reglas primero, ¿no? 3. Sé auténtico, despreocúpate del sistema. Hay que ser auténticos. La gente no es auténtica por miedo, Mi autenticidad nace por todo lo contrario, ¿no? Oye, es que esto aquí dice 3 y... Ya, listo. Mi autenticidad es por miedo. Usted me dice, no, pues usted no tiene miedo, mira cómo viste, parece payaso. Usted puede decir lo que quiera, mira, se pone calcetines púrpura, lo que sea. Yo me pongo los calcetines por miedo a no matar mi mente pobre. ¿Sí? Yo me he visto así por miedo a ser igual a todo el mundo. Yo hablo así como hablo por miedo a ser como todos los otros que hablan iguales. Mi miedo, mi pavor es ser igual a todos. El sistema te dice, mejor no te compliques, sé parecido a todos y así no te metes en problemas. Yo me meto en problemas cada 3 días por ser tan diferente, ¿sí? Pero yo prefiero ese tipo de problemas a estar metido en un problema donde no puede nadie diferenciarse ni nadie acordarse de mí. Entonces mi problema y mi miedo es ser igual a todos, ¿sí? Por eso este concepto es muy importante. Sea auténtico en tu forma de vestirte, de hablar, de pensar, de sentir, de vivir, de todo, de todo. Sea un papá auténtico. Dejemos de ser la manada que está afectando tanto al mundo, ¿no? Aléjate de la gente tóxica, corre de los miedosos. ¿No se han dado cuenta de eso? Como estamos a veces rodeados de pura gente miedosa. Yo, por entender este concepto, cambié todos mis círculos. La gente criticona es la más miedosa del mundo, ¿no? ¿Por qué critican? Es un sistema de defensa de miedo, ¿sí? La gente mentirosa es muy miedosa, ¿sí? La gente miedosa es muy tóxica. Los invito a que vean la conferencia de Bernardo Stamateas, que ahora va a ir a nuestra convención anual del BET a la Ciudad de México, 2, 3 y 4 de junio, ¿sí? Se va a transmitir virtualmente, es el escritor del libro Gente Tóxica, ¿sí? Aléjate de los que te juzgan, ríete de los que te juzgan, que no te den miedo, todo lo contrario, date miedo ser como ellos, o date miedo no tenerles una gran respuesta. A mí me encanta lo que le llaman los detractores en las redes sociales, me encantan, los adoro, porque ellos a mí me da miedo nunca tener una respuesta suficientemente elocuente para ellos. Pero una vez más el miedo me hace quererlos, ¿no? Cambia de círculo, busca gente que te quiera, que sea positiva, y se van a dar cuenta cómo los miedos, ¿sí?, no desaparecen, evolucionan para favor, o a favor. Listo. 5. Ríanse del fracaso. Y a veces parece tan difícil, ¿no? Pero a veces también al mismo tiempo es tan fácil, ¿no? O sea, señores,
Nadie en el mundo ha podido ser exitoso sin fracasar. Y hemos fracasado muchas veces, ¿no? Muchas veces. O sea, dejen de tenerle miedo al fracaso o ríanse de ese miedo y hagan un miedo más grande, que nunca vayas a estar a los 85, 95 años muriéndote en la cama y sientas que nunca te animaste a hacer lo que querías hacer. Nunca te animaste a mochilear, a salir de viaje, a rentar un camper y salir con tus hijos en el camper porque tienes miedo a no poder pagarlo, ¿sí? El miedo de no vivir, ¿no? La gente se muere sin vivir, ¿no? Estamos toda una vida persiguiendo cosas, pero nunca estamos trabajando con los miedos. Y eso es terrible. Estamos más preocupados de esas cosas que nos dice el sistema que tenemos que tener o tenemos que hacer, en vez de construir un miedo, ¿sí? Que nos ayude y nos favorezca a ser quienes realmente querramos ser. El 6, ten un equipo de amigos, mentores, coaches, profesionales, un regimiento, ¿no? Acompañándolos en esta valiente travesía. Y si no lo consigues, el YouTube es gratis, ¿no? Es gratis, señores. Señores, ¿cuántos miedos los transformamos gracias al YouTube? Oye, tengo miedo a no vender. Listo, perfecto. Tienes 600 cursos para aprender a vender en YouTube. ¿Que te van a matar el miedo? No te van a matar el miedo. Te van a construir un nuevo miedo. Vas a vender más. Si los estudias, si los aplicas, vas a vender más. Pero no es que desapareces ese miedo. Luego tu miedo va a ser seguir siendo vendedor. Ahora quiero ser empresario. Entonces vas a tomar otro curso para ese nuevo miedo. No va a desaparecer el otro. Simplemente va a evolucionar. No trabajen por desaparecer los miedos. Las librerías están llenas de libros para desaparecer miedos. Usted dice que eso es imposible. Eso sí es desgastante. Construyanse miedos positivos, miedos movilizadores para que los miedos paralizadores no desaparezcan, pero se reduzcan y el miedo movilizado se lo coma. 7. Haz lo que sabes hacer sin importar las consecuencias, ¿no? Eso es... Todos tenemos unas cosas maravillosas, sabemos hacer unas cosas maravillosas, ¿no? Y de repente tenemos miedo, no vaya a ser que esto, no vaya a ser que me vaya mal con esto. El tipo que sabe cantar y le da miedo, ¿sí? Dedicarle los fines de semana a cantar y termina muriéndose siendo infeliz porque nunca estuvo dispuesto a dejar su familia el fin de semana por cantar. Y es un tipo mundialmente infeliz y él cree que eso fue lo correcto por su familia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando unos hijos y una esposa ven un esposo frustrado, nadie es feliz en la familia. Nadie es feliz, ¿no? Hagan lo que saben hacer, porque cuando ustedes realmente se animen a hacer lo que saben hacer, porque todos son seres humanos increíbles, todos tienen algo maravilloso. Lo más increíble bajo mis estudios es lo que más sabes hacer, es lo que menos haces, ¿no? Porque tienes miedo. O sea, es increíble, yo me podía haber muerto sin hacer lo que hago hoy. Amo lo que hago. Me dice, me encantan tus cursos, que esto, que lo otro, que lo otro. Le digo, ¿sabes qué? Es que para mí no son cursos. Simplemente me paro enfrente de esto y empiezo a contarles un poquito cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y cómo uno puede lograr cosas maravillosas en su vida, porque si me funcionó a mí, le funcionó a los míos, le puede funcionar a tanta gente. No es un curso, es una charla. El 8, si no eres macho, hazlo junto a muchos, ¿no? Miren esto, qué interesante. Hay gente que es bien valiente, o sea, sale a la calle y dice, yo no necesito de nadie y yo me voy y me voy a vivir a Chicago y la voy a hacer solo y se van, ¿no? Se van solos, ¿no? Yo agarré un día a mi casa, 17 años, ¡pum! Me fui solo. Y sentía que yo quería irme solo y no estaba nadie. Oye, ¿pero por qué no te vas con tus primos? Oye, ¿por qué no vas donde están tus tías? No. O sea, tan así es que, por ejemplo, los mexicanos cuando se van a vivir a otro país se juntan con mexicanos, los bolivianos con bolivianos, ¿no? Los colombianos con colombianos. ¿Por qué es eso? Miedo. Yo tenía un miedo impresionante a llegar a un país y no ser aceptado por el país. ¿Saben cuándo me junté con la gente de mi nacionalidad? Nunca, porque mi miedo era más grande. Ellos ya eran mis amigos. Ahí estaban, los podía ver cuando fuera necesario. Mi miedo era no terminar siendo nadie en el país donde yo me había ido a vivir. ¿Cuál era mi miedo?
Y por eso yo hablo, ¿sí? Yo hablo como mexicano. Porque cuando yo viví en México 16 años, si yo no hablaba como mexicano, hablaba como boliviano, no te aceptaban. Así de fácil. Así de fácil. En esa época ni siquiera Bolivia no existía para ellos. Yo decía, me decían, ¿de dónde eres? Boliviano. ¿Colombiano? Boliviano. Ah, ¿de dónde es Pablo Escobar? No, boliviano. Sí, colombiano. Entonces, ¿sabes qué? Ya no voy a explicar nada. Intencionalmente me pegué el acento y así es como empecé a comunicarme con ellos y pasaba por ellos. El miedo de no poder lograr tener éxito donde vives. Entonces, señores, grandes oportunidades y por eso tengo amigos tan maravillosos en México, por eso me fue tan bien en México, por ese país me dejó tanto, mis 2 hijos, una vida increíble, logramos lo que estábamos buscando, fui muy feliz en ese país y la verdad es que fue por miedo, Porque hay otros que dicen miedo, ¿sabes qué? Vivir acá, entonces me voy ya, me gradúo y me voy. Entonces eso es lo que pasa, el 90% de los estudiantes que iban en esas épocas a México, llegaban, estudiaban, se iban. No conocían ni la esquina, ni a nadie de la ciudad, ni nunca terminaron de entender la cultura, nada, porque vivían una subcultura de su propio país. Entonces lo que les quiero decir con eso, y hay un gran ejemplo en el multinivel. Cuando no eres macho, júntate con muchos. Y eso es el multinivel. Si no eres valiente para emprender, métanse uno de esos multiniveles. Hay miles de multiniveles, métanse uno bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchos. Tú vas a un evento multinivel, son 10,000 personas gritando al mismo tiempo. Pues así cualquiera se siente macho, ¿no? ¿Sí? Todos están en el mismo sueño. Todos están ayudándose. Todos están trabajando en equipo. Por eso en los multiniveles, ¿sí? Yo sé que pues, a mucha gente no le gusta, pero es algo muy digno de los multiniveles. La capacidad que ellos tienen de trabajar en equipo. Lo que muchos otros sectores no han podido lograr. Entonces, vamos a ponerle que me está provocando un tipo allá afuera en el colegio, ¿sí? Y yo sé que tengo que pegarle un golpe porque si no esto no va a terminar. Yo no me animo el solo. Pues yo le digo, amigo, oye, ¿me acompañan? Dale, pues vamos. Entonces ibas bien macho, ¿no? ¿Sí? Bueno, en los negocios pasa lo mismo, señores. Pasa lo mismo. Si tú no te sientes capaz de salir a poner tu propio negocio solo, júntate con 2, júntate con 3. La vida es más fácil acompañado que solo. Por eso es tan bonito casarse. Es más lindo. Uno vive más lindo, ¿sí? Con pareja que sin pareja. Esa es mi opinión. Puede ser muy feliz solo. Muy feliz. Hay gente muy feliz sola. Pero la vida es un poquito más fácil acompañado. Y lo mismo es en las sociedades. Me dicen, Jürgen, ¿pero tú recomiendas las sociedades? Yo le hago pregunta. ¿Tu proyecto quieres que sea grande o no? ¿Quién está emprendiendo aquí, por ejemplo, ahorita? ¿Nadie? ¿Emprendedores? Javier, tú quieres que sea grande, ¿no? Para que sea. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan grande quieres que sea? ¿De este tamaño o de este tamaño? Bueno, entonces si es de este tamaño, realmente ese tamaño, preocúpate de tener socios. Porque para hacer algo muy grande es muy difícil en estas épocas solo. Pero con buenos socios es bien posible. Bien posible. O más posible. Entonces si no eres macho, consíguete muchos, ¿no? El 9 es intenta, falla y después gana, ¿no? No se rindan, señores. La vida es para la gente que no se rinda, ¿no? Señores, arriésguense. No saben lo arriesgado que fue para mí cambiarme del mundo del neuromarketing al mundo de la motivación, al mundo de la neurociencia aplicada a la felicidad y al liderazgo. No saben lo riesgoso que fue. O sea, yo me acuerdo esa reunión con Vero que yo le decía, ¿sabes qué? Ya no quiero dedicarme al neuromarketing porque creo que puedo hacer algo un poquito más importante que el neuromarketing en la vida de la gente. Enseñarle un poquito cómo funciona el cerebro para ser más feliz y más exitoso. Y me dice, pero no creo que sea fácil que la gente deje de sacarte la etiqueta de neuromarketing. Bueno, pues el riesgo fue muy grande, muy sacrificado, mucho trabajo, mucha pérdida también de dinero, ¿no? Y de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, valió la pena. Hoy estamos haciendo eso, ¿no? 50% ya, por lo menos, de lo que hago día a día es ayudar a la gente. Y soy, pero 5 veces más feliz que cuando hacía neuromarketing. No es que no era feliz haciendo neuromarketing, pero creo que es un poquito más trascendente ayudar a la gente, ¿sí? A ser mejor persona o a ser una buena persona, a enseñarle a vender. Si además de enseñarle a vender, le enseñamos a ser buena persona, pues mejor, ¿no? Pero anímense, porque la verdad es que la gente con miedo
no avanza rápido, ¿no? No avanza rápido y las personas que tenemos miedos, pero nos reímos de nuestros miedos, se nos hace la vida muy fácil. Yo se los digo honestamente y quisiera que me crean, pero de forma muy, muy profunda. Nunca he visto una época con más posibilidades de negocios, más oportunidades, más dinero que estas épocas, ¿no? Y tú puedes decir, no, es que a Yuri le está yendo bien ahorita. Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Te lo estoy hablando como un consultor de negocios. No saben, el mundo está cambiando a tanta velocidad que el 95% de la gente está en la luna. No está entendiendo dónde está el dinero, dónde está la oportunidad, dónde está la forma como hacer dinero. Y eso es terrible. Pero ¿saben qué? Es una gran oportunidad para los que hemos visto eso. O sea, yo veo que estamos en la mejor época para hacer cosas increíbles. Increíbles. O sea, hay oportunidades por todo lado. No las había hace 6, 7, 8 años atrás. Las oportunidades eran mínimas hace 6, 7, 8 años atrás. Hoy las oportunidades son gigantes, pero son oportunidades totalmente distintas a las que estás acostumbrado o estás acostumbrado a ver. Por eso no las ves, porque son distintas. Y 10, no permitas pasar un solo día sin ejercitar las anteriores 9 técnicas, ¿no? Y eso es la vida. Porque al final del día esto puede ser teoría en la medida que no hagas nada, pero esto puede ser tu realidad mañana. O sea, yo realmente los invito a que realmente empiecen a disfrutar sus miedos. No importa qué edad tienes. O sea, se le está diciendo a una persona que a los 43 años estaba muerto del miedo de ser el típico capitalista, ¿sí? Enfocado en el billete, 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 billete y mi familia. Y mi familia esté bien. Y mientras mi familia esté bien y yo tenga la cuenta llena de dinero, que a la mierda todo el mundo. Ese es el problema de ustedes. Mi familia está bien, yo estoy bien, a la mierda el resto. Pero señores, en serio, cuando tu miedo es realmente no llegar y no hacer algo por este mundo, entonces por sistema ellos están bien, tú estás bien y estás aportando un granito de arena a un cambio maravilloso que tanto necesitamos, ¿no? Les voy a contar cómo empezó esto en mi vida. Hace 5 años atrás estaba en Chile dando una conferencia. En esa época yo metía 200 personas en una conferencia y me ganaba unos pesitos. Me empezaba a ir poquito bien. Para mi suerte, llegó una periodista de esas periodistas chilenas que son geniales porque la mejor escuela de periodismo en Latinoamérica está en Chile, pero por mucho. Te das cuenta desde las entrevistas, las preparan, te investigan todo. Y esta mujer iba como con ganas de joder. Con ganas de joder. Soltó la primera, la segunda, la tercera. Y después como que se le quitó las ganas de joder y me dijo, usted que empieza a ser exitoso, cuénteme, ¿qué es éxito para usted? Y como yo sé que era difícil, no le podía responder cualquier cosa, nunca me habían hecho esa pregunta porque yo no me consideraba exitoso. Y me dejó pensando qué es éxito para mí, ¿no? Y en esas épocas, se fue hace como 4 o 5 años, me quedé pensando probablemente 1 minuto, 2 minutos, no sé, fue mucho tiempo cuando decidí que ella me dijo, ¿está bien? Le dije, sí, déjame pensar. Porque más que responderle bien, es que yo quería responderme esa pregunta a mí. ¿Qué es éxito para mí? Y ese día yo descubrí, gracias a esa pregunta, que éxito para mí es reducir la mayor cantidad de miedos posibles en la vida. No es desaparecer los miedos, es reducirlos, porque no desaparecen, siempre están dentro de uno. Desde entonces, al día de hoy, llevo 5 años trabajando con mis miedos y yo quiero pedirles, por favor, créanme, si yo no estaría cagado de miedo, yo no fuera quien soy. Gracias.